Hola a todos, tengan una grata bienvenida a un nuevo episodio de Bioconexión. Nos encontramos en nuestra casa de grabación, el Laboratorio Biogénesis, y estoy muy bien acompañada por una persona que se ha dedicado al área de la medicina, una persona con una especialidad en el área de la genética, formado en la ciudad de Sucre y también en México. El doctor Walter Villavicencio Jaldín. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Quisiera saber, y bueno, quisiéramos saber primeramente, ¿cuál fue el motivo o cómo fue que lo llevó a dirigirse al área de la genética? Muy bien, esto fue en el transcurso de la carrera. Si bien todos los estudiantes de medicina entran con una idea de qué especialidad van a hacer en el transcurso de la carrera, en mi caso no fue así. Yo decidí hacer la especialidad de genética cuando compré mi primer libro de medicina interna, el de Harrison. De Harrison. Vi el apartado de genética y eso me llamó mucho la atención debido a que pues en los años de carrera que estaba estudiando nadie nos había hablado de genética. Entonces eso fue como que el parteaguas para seguir investigando de lo que es la genética. Claro, Y entonces yo ahí me enteré de que la genética es pues como que la base de todo, ¿no? Que todas las especialidades de la medicina tienen que ver con la genética. de O sea, alguna forma de, direccionan hacia la exactamente, genética. porque todas las especialidades tienen enfermedades genéticas. Correcto. Y entonces, cuando nosotros nos direccionamos en este campo, vemos que nos involucra, nos conduce justamente al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico médico en base a la genética. En Bolivia, ¿usted cómo vería cuáles son los vacíos generales de estos diagnósticos? En ese punto me gustaría ver dos puntos más bien que quisiera tocar. Uno a nivel general, que hay vacíos en el diagnóstico a nivel general en la medicina, a nivel Bolivia, en el sentido de que hay diagnósticos erróneos. Uno, porque los médicos no hacen un correcto uso de la historia clínica, no hacen una historia clínica completa y por ende no llegan a un diagnóstico correcto. Y por otro lado, los médicos de ahora no tienen, si bien no es la gran mayoría, pero son bastante grande la cantidad de médicos que lo hacen, que no tienen los conocimientos adecuados para llegar a un diagnóstico correcto. Ya. ¿Ya? Y si hablamos en específico de la especialidad de genética, es que los médicos, la gran mayoría de los médicos, no tienen idea de lo que hace un médico genetista. Muchos de mis colegas piensan que como yo como genetista trabajo en un laboratorio Ya. haciendo pruebas moleculares y no es así. Un médico genetista pues trabaja con la clínica, ¿no? Haciendo una historia clínica completa para llegar a un diagnóstico correcto de las enfermedades genéticas. Muy bien. Entonces, y para una persona, bueno, para un padre de familia que le diagnostican justamente a su niño el trastorno genético, Sí. ¿cómo afecta esto a la familia? ¿Cómo ha Pues visto? afecta emocionalmente, ¿no? El aspecto emocional se ve muy afectado. Muchos llegan a sentirse muy tristes, llegan a tener una depresión, llegan a sentirse culpables en la mayoría de los casos y es ahí donde nosotros entramos en contacto con ellos para decirles que ninguno de ellos, ni papá ni mamá, no tienen ellos la culpa de que su niño haya nacido con esa enfermedad genética, que esto se dio al azar, por azar del destino, es que en la división de nuestro material genético se ocurrió un error, que Correcto. muchas veces ellos no podían saber por qué pasó o prevenir. Si bien muchas enfermedades genéticas se pueden prevenir, que tal vez podamos hablar más adelante de ello, pero que en este caso, cuando hacemos el diagnóstico, ni papá ni mamá no son culpables de que haya pasado eso. Claro, es un gran impacto para la familia. Exactamente, y también es un impacto a nivel en el entorno familiar, porque muchos papás que tienen que dejar el trabajo para que dedicarse más a los niños con estas enfermedades genéticas, ¿no? Porque ellos necesitan más atención, necesitan ir a varios especialistas, entonces todo ese tiempo que les dedican hacen que dejen el trabajo, ¿no? Correcto. Entonces, si bien no hay una cura, ¿cuál sería, qué pasos deberían seguir los padres justamente para que le brinden una buena calidad de vida a este paciente, si en el caso es un niño? Tiene que ser
algo integral, ¿no? Ujú. Primeramente tenemos que ver que dar a tratamiento a los síntomas que se puedan tratar. Es decir, si los pacientes con enfermedad genética sufren de dolor, tratar ese dolor. Si el paciente sufre con falta de movimiento, hacer terapia física para que pueda adquirir ese movimiento. Ya. También necesitan los papás un apoyo emocional, ¿no? Porque pues esto es muy desgastante. Sí. Si no hay ese apoyo emocional, ellos no están bien, entonces el camino que se va a seguir no va a estar adecuadamente, no va a estar encaminado de la manera adecuada más bien. En todos sus años de trabajo, ¿se le ha presentado algún caso en especial, en particular, que quiera compartir con nosotros? No se me viene a la mente un caso en particular, ya que pues todos los pacientes que me llegan a la consulta son bien particulares, son de difícil diagnóstico muchas veces, entonces todos llegan a ser un reto en el diagnóstico, ¿no? Ya. En el sentido de que es un poco difícil hacer la historia clínica porque muchos de ellos no saben qué antecedentes familiares tengan de sus familias, si tienen antecedentes familiares de enfermedades genéticas. Si ellos no saben si sus familiares murieron de una causa genética, entonces eso hace difícil llegar a un diagnóstico correcto a nivel genético. Ok. Entonces, hablando un poco de estas consultas, ¿usted cuál diría que son las barreras más grandes que tiene al momento como genetista? Una de las barreras, yo creo, y la más importante, como la veníamos platicando antes, es la falta de conocimiento ¿De las personas? de las personas en sí, que no saben qué es genética, qué es un cromosoma, o sea, de lo básico de lo que es nuestro genoma, que eso tal vez se podría iniciar la educación a nivel básico, secundario, y más que todo en nuestros colegas médicos que sepan de qué se trata la genética médica. Eso hace que se retrase muchas veces el diagnóstico genético, muchas veces hace que no se llegue a un diagnóstico genético y así están los pacientes sin un diagnóstico adecuado. Y otra de las barreras que puede ser muy importante es que muchas veces en nosotros es un poco complejo poder explicar a nuestros pacientes qué son las enfermedades genéticas, el cómo pasó y qué podemos hacer de aquí en adelante. Claro. Eso va a depender mucho de qué educación tengan nuestros pacientes, ¿no? De los papás. Y a veces eso se nos hace difícil. Es por eso que nosotros muchas veces ampliamos nuestro asesoramiento genético no solamente a una consulta, sino a 2, 3, 4 consultas hasta que a ellos se les quede claro. Y muchas veces vienen no solamente los papás, vienen los tíos, los abuelos a poder un poco indagar qué es lo que pasó, ¿no? Y para que ellos se queden con un conocimiento claro de lo que está pasando. La familia preocupada y ustedes toman el tiempo de explicarles. Exactamente, que es lo que se trata, ¿no? Muchas veces llegan a nuestra consulta, pues por eso, tal vez por querer saber qué pasó y por qué pasó, ¿no? Y otra de las barreras muy importantes es que al ser nuestra especialidad de genética relativamente nueva, que inició más o menos a finales del siglo XIX, Wow. es que pues los estudios genéticos son muy caros y no tienen todos el acceso a estos métodos diagnósticos, ¿no? En Bolivia existen programas de apoyo a las personas que tienen algún familiar que sufre de algún síndrome. En realidad, el sistema de salud que tenga programas de apoyo a los pacientes con enfermedades genéticas no existe. Simplemente hay programas a personas con discapacidad, pero puntualmente a personas con síndromes genéticos no. Pero sí hay organizaciones que se encargan de ayudar de la manera que ellos pueden, con talleres, con educación, con apoyo emocional, y que las familias se conozcan y puedan intercambiar información o que les funcione a ellos en ciertas cosas muy puntuales. Hay organizaciones para niños con síndrome de Down, con síndrome de Williams, con síndrome de Asperger, o con espectro autista también. Eso ya lo hace como una comunidad, ¿no? Exactamente, como una comunidad, más no como un programa encaminado o que se haya iniciado en el sistema de salud. Claro. Ahora, como padre o papá o mamá, ¿yo cómo puedo identificar que mi niño tiene algún trastorno genético? ¿Hay algunas
establecimientos, algunas diligencias que tengan que ver? ¿O cómo puedo notar esos Es un cambios? poco complejo, ¿no? Yo como padre pensar que mi niño tenga un síndrome genético, una enfermedad genética en general. Pero hay ciertas alteraciones o malformaciones que pueden presentar al nacimiento, ¿no? Como ser el paladar hendido o alteraciones cardíacas o alteraciones renales que nos pueden hacer pensar que el niño tenga una alteración genética. También hay ciertos rasgos faciales que pueden ser diferentes al común denominador de la población, Ya. como por ejemplo los niños con síndrome de Down tienen rasgos genéticos muy característicos en la carita. Claro. Es decir, tienen los ojitos medio rasgados hacia arriba, la parte de la cabecita hacia atrás está aplanadita, la boquita entreabierta, entonces eso nos puede hacer pensar que ellos puedan tener una alteración genética. También nos puede hacer pensar que tienen alteraciones genéticas, algún trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Si nuestro niño no está sentándose a la edad adecuada, no está caminando, no está hablando, que sus hitos del desarrollo se han venido como que desfasando o están parados, eso nos puede hacer pensar que ellos puedan tener alguna alteración en su material genético. Durante sus consultas tuvo alguna experiencia o anécdota que quisiera compartirlo. Anécdota como tal, creo que no, pero sí algo curioso que me pasó fue que en una consulta de genética el año pasado llegaron a mí, por así decir, personas importantes de Sucre. Ya. Me llegó la familia más bien de la persona que había hecho el compositor del himno nacional a Chuquisaca, que puso la letra y música, que él tenía una enfermedad genética y la heredó sus hijos y por ende a sus nietos. Okay. Pero lamentablemente ellos nunca tuvieron el diagnóstico genético, pero nunca tuvieron el asesoramiento genético. ¿Qué es lo que nos falta? Que eso es lo que nos falta y creo que esto es lo que estamos batallando todos en Bolivia, ¿no? Porque Sí. no hay un asesoramiento adecuado en cuestión de genética porque pues no hay los conocimientos de que las enfermedades genéticas son muy frecuentes. Son muy frecuentes, ¿por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar qué tan frecuentes son, como ejemplo podemos decir que todas las personas somos portadores de enfermedades genéticas autosómicos recesivas, entre 5 a 7 enfermedades. Tanto tú como yo somos portadores de 5 a 7 enfermedades. Y después nosotros tenemos que saber si nuestra pareja es portadora de esa enfermedad, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de nosotros saber cómo está nuestro genoma, saber si nuestro genoma está completo, si tiene alguna alteración que nos pueda derivar a una enfermedad genética. Entonces, debería ser común para todas las personas que quieren tener sus hijos hacer estudios genéticos para saber cómo está su material genético, claro, su genoma. Estudios muy sencillos, como ser el cariotipo, para ver cómo están sus cromosomas, cómo están estructuralmente formados, microarreglos para saber si tienen alguna pérdida de material genético o ganancia de material genético, y otro para saber si somos portadores de una secuenciación o paneles genéticos para saber si somos portadores de ciertas enfermedades, ¿no? ¿Estos exámenes usted cada cuánto los recomienda que deberíamos realizar? Sin lugar a dudas, tienen que hacerlo todas las personas que quieran tener hijos, ¿sí? A pesar de que son estudios caros, pero como decía mi maestro, si tenemos para la boda, si tenemos para el baby shower, claro, si tenemos para la fiesta de la luna de miel, la luna de miel, es más, ¿no? ¿Cómo no podemos gastar en estudios? En la salud. Exactamente, para poder nosotros prevenir, porque sí, yo creo que lo más importante de esta charla o de esta plática que tenemos debería quedarnos que todas las enfermedades o la gran mayoría de las enfermedades genéticas pueden ser prevenibles, se puede prevenir, ¿sí? Hay que quedarnos con eso, es solamente que pues ponernos con las personas correctas para saber qué estudios hacer y poder nosotros conocer nuestro genoma. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes en Bolivia? Bien, si bien no hay una base de datos que nos pueda decir a ciencia cierta cuáles son de los síndromes más frecuentes o alteraciones genéticas más frecuentes en nuestro medio, y eso nos debe llamar la atención para poder hacerla, podríamos decir que uno de los síndromes más frecuentes o alteraciones genéticas más frecuentes es el síndrome de Down. Ya. ¿Los que le seguirían a ese síndrome? Serían todo lo que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Porque los trastornos, el
el diagnóstico de los pacientes con trastornos del neurodesarrollo es un poco complejo, porque no todos son sindromáticos, a veces son monogénicos, ¿sí? Entonces, esos pacientes tendrían que llegar con nosotros para saber qué camino seguir, para ver qué pruebas podemos hacer, ya sea un cariotipo o pruebas muy específicas para descubrir si hay alteraciones a nivel de un gen en particular. Cuando las personas llegan a su consultorio, ¿cuáles son los parámetros que usted toma en cuenta justamente para hacer esta consulta genética? Muy bien. Nuestra consulta es totalmente diferente de todas las especialidades. ¿Ya? Es una de las consultas más completas, por así decirlo. A nosotros nos importa mucho la historia clínica. Es una historia clínica muy, muy, muy detallada, en el sentido que nos ponemos mucho hincapié en lo que son los antecedentes personales de papá y de mamá. Si hay antecedentes particulares dentro de la familia, nos es importante saber cómo está o qué enfermedades han tenido los abuelos, los tíos, los primos. Eso lo vemos plasmado en lo que se llama el árbol genealógico. Entonces, con esa herramienta llegamos a ver 3 generaciones y poder saber si esta enfermedad ha estado pasando en parientes cercanos de la familia, ¿no? Y después hacemos una exploración clínica muy minuciosa. Para nosotros es muy importante saber cómo está formada la cabecita, cómo están los pabellones auriculares, cómo están las manos, cómo están los pies, que son datos muy particulares para que nos puedan llevar a un diagnóstico en particular, a un síndrome en particular. Entonces ve el entorno familiar y también morfología externa. Esa es la palabra correcta, como muy bien dices, la morfología. La morfología nos juega un papel muy importante para hacer el diagnóstico en genética y los antecedentes personales de la familia. En el caso que nos mencionaba que justamente nos faltan estos datos de información de los papás, de los abuelos, ¿cuáles son los indicios que a usted lo llevan a querer investigar un poco más el entorno familiar? ¿Qué es lo que le dice tiene que ir en esa dirección? Perfecto. Si no hay un antecedente como tal o ellos desconocen, hay ciertas enfermedades genéticas que pues nos pueden hacer pensar o más bien que se transmiten de una manera muy particular. Es decir, hay enfermedades genéticas que son las autosómicos recesivas que se presentan, van saltando generaciones, o las enfermedades autosómico dominantes que se presentan en todas las generaciones. Entonces nosotros vamos a ver personas afectadas en todas las líneas familiares. ¿Cuáles serían unos ejemplos de esas dos? Por ejemplo, podemos pensar, hay casos de la hemofilia, por ejemplo, que es una enfermedad muy frecuente, pero que está ligado al X, que solamente las mujeres son portadoras de la enfermedad y solamente los hombres van a presentar la enfermedad. Porque hay que recordar que los seres humanos estamos formados por 23 pares de cromosomas. En el caso de las mujeres son XX, los cromosomas sexuales, y en el caso de las mujeres, de los hombres, son XY. Correcto. Entonces, si la alteración se presenta en el cromosoma X, a la mujer al tener 2 cromosomas X, entonces como que la información genética se salva, por así decirlo, ¿no? No se expresa. No se expresa, hay como que información que todavía se rescata, ¿no? Entonces, si un cromosoma X no está funcionando adecuadamente esa partecita, tenemos la información del otro cromosoma X. Mientras que en el caso del varón, al tener un solo cromosoma X, nuestra información genética está totalmente equivocada. Y ahí sí o sí se va a expresar. Se va a expresar la enfermedad. Exactamente. Todos los niños de esa familia tendrían la enfermedad. Muchísimas gracias. ¿Tuviera algún corto mensaje para los papás o mamás que tengan alguna pregunta o algún consejo más que todo para ellos? El consejo para todos los papás y mamás que tienen un niño con una enfermedad genética es que tengan aceptación y amor. Es decir, que acepten a sus niños como son y los amen incondicionalmente, porque la enfermedad genética no decide el valor que ellos puedan tener. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Agradecemos muchísimo a la audiencia, esperamos pronto verlos y síganos en Bioconexión.